Ok, ahora sí, Christopher, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Tuve una interrupción de energía y se me apagó todito, entonces tuve que volver a encender los equipos. Pero bueno, ya Sí, estamos está bien, aquí. tranquilo. Hizo tareas, no he corregido la tarea todavía. No sé si tuvo alguna dificultad, si la subió. De hecho, voy a revisar. Sí, sí, yo Sí, subí el documento ayer por la noche. ok, no tuvo dificultad. ¿Cómo sintió la tarea? Así aquí está. No, bueno, por ser la primera, ¿verdad? Pues no sé las próximas. No, No. pues básicamente así son. De hecho, va a haber una sesión en donde vamos a estar, vamos a realizar trabajo, exposición. Quizás como la sesión 3 o 4 sean, no, creo que la 4 Ajá, la sesión 4 le voy a dejar un trabajo para que usted investigue y lo defienda en la sesión siguiente, está bien. para que no solamente pues me escuche ahí hablar y hablar, tampoco que Sí, se va sí, a sí. llevar las dos horas en los dos videos exponiendo usted, no, sino quizás con una duración de unos 25 o 30 minutos pues en este caso pues por defensa, pero no ahorita, va a ser cuando ya estemos como a mediados de la tutoría. Sí, está bien. Ok, bueno, espérame, voy a compartir la pantalla para ya ir entrando en lo que es el tema del día de hoy. Eh, el tema del día de hoy es la unidad 2. ¿Cómo se llama la unidad 2? Se llama el derecho comunitario. Me avisa cuando ya usted pueda ver la pantalla de la presentación. Listo. Ok, esperen un momento que vamos a poner la presentación. Okay. Bien, unidad 2, el derecho comunitario. La semana pasada estuvimos hablando acerca del derecho de integración. Ahorita vamos a ver todo lo que se refiere a la parte del derecho comunitario. Nos vamos a enfocar un poco en lo que es la Unión Europea, porque dentro de los organismos internacionales es el que está mejor estructurado y sobre la cual es como la referencia para lo que es el derecho comunitario como tal. Pero yo le pregunto a usted, qué se le ocurre que es el derecho comunitario? Pues el derecho comunitario, bueno, yo lo asocio con los tratados Ujú. constitutivos y las normas y las instituciones comunitarias que aplican en dichos tratados, ¿Y el derecho derivado. ajá, muy bien. ¿Y qué relación cree usted que existe entre lo que es el derecho de integración que vimos el domingo pasado con el derecho comunitario? ¿Cree que son lo mismo? ¿Son primos? ¿Son hermanos gemelos? ¿Qué piensa usted del derecho de integración y el derecho comunitario? Yo pienso que sí, que van de la mano, de que el derecho de integración es, o sea, abarca también lo que es el derecho comunitario. Ujú. Sí, de hecho, ellos van súper de la mano. Podemos decir que son parientes, pero no son lo mismo. Eh, a ver, ¿cómo podemos decir o establecer la diferencia? ¿Se acuerda que el domingo pasado estuvimos hablando del derecho de integración y hablábamos de que el principio o una de las bases principales para el derecho de la integración era precisamente la creación de un órgano supranacional? ¿Se acuerda, verdad? Sí, sí, sí. Entonces, el derecho de integración se ocupa precisamente de eso, de la creación y la regulación de esas organizaciones internacionales que tienen esa característica de ser supranacional, como por ejemplo la Unión Europea, como por ejemplo el Mercosur.
Mientras que el derecho comunitario, ya como tal, lo podemos definir como el conjunto de normas o el conjunto de principios que van a regir el funcionamiento de aquellas organizaciones internacionales que se crearon con el derecho de integración. Por eso, pero además de eso, además de estudiar, además de ver lo que son esas normas y esos principios que van a regir el funcionamiento de esas organizaciones internacionales, también se encarga de la relación de esas organizaciones con los Estados miembros. Por eso le digo que van de la mano. Mientras uno se encarga de la creación de esas organizaciones, el otro se encarga del funcionamiento y cómo se puede relacionar esa organización con los Estados miembros. Los dos están estrechamente relacionados y no podemos no hablar de uno y no hablar del otro, porque básicamente están unidos, por así decirlo, pero no son lo mismo. Miremos lo que dice este concepto que le muestro de lo que es el derecho comunitario. Dice que el derecho comunitario se refiere al conjunto de normas y principios jurídicos que regulan las relaciones entre los Estados miembros de una comunidad, como por ejemplo, le pongo aquí la Unión Europea. La Unión Europea, ¿por quién está conformado? Pregunto. Es para mí la pregunta. Sí, claro. ¿Por Pensé quiénes que están le iba a contar. conformados? La Unión Eh, Europea. por, por, por todos los países europeos, como Exactamente. España, Ujú. Francia. Muy bien. Sí, la Unión Europea, acuérdense lo que mirábamos de la parte geográfica, por eso el nombre, ¿verdad? Todos los países europeos están ahí. Entonces, el derecho comunitario, su fin, ¿verdad? Uno de los principales fines que persigue también es el de regular las relaciones entre todos esos países que conforman la Unión Europea, por ejemplo. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, pues el derecho comunitario tiene como objetivo principal el crear un marco legal. ¿Para qué cree usted de que es o se necesita la creación de un marco legal en una organización internacional? Eh, ¿Para qué? ¿Cómo es la pregunta? ¿Me la repite? ¿Cuál cree usted que es la necesidad de que exista un marco legal que regule una organización internacional? Para que se pueda regir con ese marco. Exactamente, si estamos hablando de que, por ejemplo, vamos a ponerlo ya en el plano nacional. Aquí en Nicaragua. En Nicaragua debe de existir un marco legal que regule el actuar de cada uno de los nicaragüenses, ¿verdad? Porque imagínense que no hubiera ley, Sí. a que cada quien hiciera lo que quisiera, es decir, hubiera una anarquía completa. Entonces, viene el ordenamiento jurídico a decirnos cómo los ciudadanos nos tenemos que comportar en la sociedad. Y aquí ya se viene a establecer lo permitido y lo no permitido, lo legal y lo no legal. Entonces vamos a pasar eso a un plano internacional de una organización internacional que crea su marco legal. La importancia de la creación de este marco legal es precisamente para establecer cómo los Estados miembros se tienen que comportar, cuáles van a ser las bases por las cuales se va a regir esa organización, por ejemplo, la cooperación entre los Estados miembros, por ejemplo, la integración entre los Estados miembros, ¿a través de qué? A través de una serie de instituciones comunes y la adopción de una legislación uniforme. Es decir, que ese marco legal que crea ese organismo o esa organización internacional sea aplicable de forma unánime y de forma uniforme para todos los estados miembros de esa organización. Ese es el objetivo principal que persigue el derecho comunitario. Bien, el derecho comunitario tiene
varias características. En primera tenemos el carácter supranacional. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? El derecho comunitario se aplica si estamos hablando, ¿verdad? Desde que nos íbamos a enfocar un poco en lo que es la Unión Europea, se aplica en todo lo que son los países miembros de la Unión Europea y prevalece sobre el derecho nacional de los Estados miembros. O sea, por eso se llama supranacional. ¿Por qué? Porque va a ser aplicable a todos los Estados miembros, incluso, ¿verdad? Pero se dice, esta aplicación va a prevalecer sobre el derecho nacional de los Estados miembros. Hay una jerarquía normativa también dentro de las características del derecho comunitario. O sea, las normas del derecho comunitario tienen una jerarquía superior a la de las normas nacionales, por lo que deben de aplicarse en caso de conflictos. Así como nosotros, y le vuelvo a poner el ejemplo en el plano nacional, así como nosotros tenemos una jerarquía, ¿verdad? Nosotros iniciamos un proceso judicial, y quien va a resolver ese proceso es eh, el juez de distrito, vamos a ponerlo, mayor cuantía, el juez de distrito. Si nosotros no estamos conformes con esa sentencia del juez de distrito, entonces hacemos uso del recurso de apelación. ¿Quién va a resolver, en este caso, el tribunal de apelación? Pero nosotros seguimos inconformes con ese tribunal de apelación y nos vamos todavía un poco más arriba a hacer uso del derecho, en este caso del recurso de casación, que lo va a resolver la sala de la Corte Suprema de Justicia. Y si no estamos conformes con esa resolución, en este caso de la Corte Suprema, entonces nos vamos ¿a dónde? A la parte internacional. Entonces hay una jerarquía normativa que se aplica desde el derecho nacional hasta el derecho internacional. Lo mismo pasa en el derecho comunitario. Existe una jerarquía normativa. Dice, las normas del derecho comunitario tienen una jerarquía superior a la de las normas nacionales, por lo que debe aplicarse en caso de conflictos. Es decir, cuando dos Estados miembros están en conflicto, no significa que se va a aplicar la ley nacional de cada uno de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque existe una jerarquía normativa y se tiene que aplicar ¿con qué? Con las leyes, en este caso, las leyes supranacionales, es decir, las no nacionales o las no del derecho interno. Existe algo también, otra característica, que es el efecto directo. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Las normas del derecho comunitario pueden ser invocadas directamente por los ciudadanos ante los tribunales nacionales. Es decir, que podemos usarlo, estas normas del derecho comunitario, como, en este caso, como jurisprudencia a la hora de entrar a un tribunal nacional. Es decir, podemos utilizarlo como fundamentación, como para fundamentar nuestras pretensiones en la parte nacional. Y también está lo que es la primacía del derecho comunitario. ¿A qué se refiere esto? El derecho comunitario prevalece sobre el derecho nacional de los Estados miembros, incluso si la normativa nacional es posterior. Es decir, siempre se le da esa característica de superior a la norma del derecho comunitario y que a la norma del derecho nacional. Es decir, siempre, ¿verdad? Es como una especie de constitución. O sea, en Nicaragua nuestra constitución es la supranorma. También tenemos lo que son las fuentes del derecho comunitario. Las fuentes del derecho comunitario las podemos dividir en dos. Tenemos las fuentes primarias y las fuentes secundarias. ¿A qué nos estamos refiriendo con las fuentes primarias? Pues básicamente, así como usted lo mencionaba a la hora que le estaba explicando de qué creía usted que se refería el derecho comunitario, pues
Los tratados fundacionales, por ejemplo, ¿verdad? El de la Unión Europea, si estamos hablando de ello, sería como la fuente principal. Pero también podemos mencionar los tratados fundacionales del Mercosur, por ejemplo, si nos vamos a enfocar a ellos. Es decir, todos los tratados fundacionales de esas organizaciones supranacionales vienen siendo las fuentes primarias. Si nos estamos enfocando en lo que es la Unión Europea, entonces podemos decir que las fuentes principales de la Unión Europea serían los tratados fundacionales, como el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Pero también tenemos fuentes secundarias. ¿Cuáles son esas fuentes secundarias? Pues son las normas adoptadas por las instituciones comunitarias para desarrollar los objetivos establecidos en los tratados. Es decir, que de un tratado fundacional, es decir, el tratado que hace que se crea ese organismo, van a nacer diferentes normas. ¿Para qué? Para poder desarrollar los objetivos que lleva